Alejandro se despertó con el sonido de golpes en la puerta de su habitación. Pero antes de que pudiera reaccionar, su padre irrumpió con el rostro enrojecido por la furia, sosteniendo una carta arrugada en la mano que revelaba su secreto más guardado. «Eres una vergüenza para esta familia», gritó el hombre, arrojando la carta al suelo donde se desparramaban palabras de amor dirigidas a Carlos, su novio desde hace 2 años. En ese instante, Alejandro sintió como el mundo se derrumbaba, expulsado de casa esa misma noche, con solo una mochila y el eco de las acusaciones resonando en sus oídos. Pero lo que nadie esperaba era que esa expulsión desataría una cadena de eventos que obligaría a toda la familia a confrontar sus propios demonios. En las calles frías de Madrid, bajo la luz de las farolas que parpadeaban como testigos indiferentes, Alejandro caminaba sin rumbo. El peso de la mochila en su espalda nada comparado con el vacío en su pecho. Había crecido en una familia conservadora de las afueras de la capital, donde su padre, un ingeniero jubilado llamado Ramón, imponía reglas estrictas basadas en tradiciones católicas que no admitían desviaciones. Su madre, Isabel, siempre sumisa, había intentado mediar en discusiones pasadas. Pero esta vez su silencio fue ensordecedor. Alejandro recordaba cómo, desde adolescente, había luchado contra sus sentimientos, ocultándolos tras una fachada de normalidad, salidas con amigos, estudios en la Universidad de Derecho. Todo para encajar en el molde que su familia esperaba. Pero Carlos había cambiado eso. Lo conoció en un café del barrio de Malasaña. Durante una tarde lluviosa, Carlos, con su barba ligera y su forma de hablar apasionada sobre arte urbano, era un pintor freelance que vivía sin ataduras. Y su conexión fue inmediata. Un torbellino de emociones que Alejandro no pudo ignorar. Ahora, sentado en un banco del Parque del Retiro, Alejandro marcó el número de Carlos con manos temblorosas. «Me han echado», murmuró cuando su novio contestó, la voz quebrada por las lágrimas que no quería derramar. Carlos no dudó: «Ven a mi apartamento. ¿Estaremos juntos en esto?». Pero mientras caminaba hacia el barrio de Chueca, conocido por su vibrante comunidad LGBT, Alejandro no podía dejar de pensar en las consecuencias. ¿Cómo pagaría sus estudios? ¿Qué diría la gente en la universidad? La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba bolsillos de intolerancia, especialmente en familias tradicionales como la suya. Llegó al pequeño piso de Carlos, un estudio lleno de lienzos y colores, y se derrumbó en sus brazos. «No sé si podré con esto», confesó Alejandro, sintiendo el conflicto interno rasgarlo, el amor por Carlos contra el deseo de no decepcionar a su familia. Carlos, más experimentado en estas batallas, había salido del armario a los 18 y perdido amigos por ello. Lo consoló: «El amor no es una vergüenza, Ale. Ellos son los que tienen que cambiar». Esa noche, mientras yacían en la cama hablando en susurros, Alejandro revivió los momentos que llevaron a la catástrofe. La carta había sido interceptada por su hermana menor, Marta, de 20 años. ¿Quién? En un acto de curiosidad inocente, la leyó y se la mostró a sus padres. Marta, estudiante de psicología, siempre había sido la mediadora de la familia. Pero esta vez su intervención desató el caos. «No lo hice por maldad», le había dicho ella en un mensaje rápido antes de que Alejandro saliera de casa. «Solo quería entender». Pero el daño estaba hecho. Ramón,
con su mentalidad rígida forjada en la España franquista de su juventud. Vio en esa carta una afrenta personal. Un fracaso en su rol de padre. Isabel, por su parte, lloró en silencio, dividida entre el amor por su hijo y el miedo al que dirán en la parroquia. Alejandro se preguntaba si alguna vez podrían reconciliarse. O si esta expulsión era el precio definitivo por su autenticidad. Al día siguiente, la realidad golpeó con fuerza. Alejandro fue a la universidad. Pero las miradas de sus compañeros le parecieron acusadoras. Aunque nadie sabía aún. En la clase de ética jurídica, el profesor debatía sobre derechos humanos. Y Alejandro sintió una punzada, donde quedaban sus derechos en su propia casa. Decidió confrontar a Marta, la llamó y acordaron verse en una cafetería cerca del campus. Lo siento, hermano, dijo ella al llegar, con ojos enrojecidos. Papá está furioso. Dice que no volverás hasta que te cures. Alejandro sintió rabia. Pero también compasión por su hermana. Atrapada en el medio. No estoy enfermo. Marta. Amo a Carlos. Y eso no cambia. Ella asintió. Pero confesó su propio conflicto: tengo un amigo gay en la uni. Y lo admiro. Pero ver a papá así me asusta. En ese momento, Alejandro vio una grieta en la armadura familiar. Quizás Marta pudiera ser una aliada. Pero mientras hablaban, recibió una llamada de su padre: no vuelvas a contactar a tu hermana. O la echaré a ella también. La amenaza escaló la tensión, obligando a Alejandro a elegir entre su amor y su familia. Carlos, al enterarse, propuso un plan: mudémonos juntos oficialmente. Busquemos trabajos para independizarnos. Pero Alejandro dudaba: su carrera en derecho dependía de becas familiares. Y cortar lazos significaba sacrificios económicos. Esa noche, en una cena improvisada con amigos de Carlos, un grupo diverso de artistas y activistas LGBT, Alejandro sintió por primera vez un sentido de comunidad. Escuchó historias similares, rechazos, pero también triunfos. Uno de ellos, un abogado gay, le ofreció consejo: demanda si es necesario. Pero primero, sana tú. Inspirado, Alejandro decidió escribir una carta a sus padres. No de súplica, sino de afirmación. Soy quien soy. Y merezco respeto. Garabateó. La envió por correo. Un acto de valentía que marcaría el inicio de su transformación. Sin embargo, la respuesta no llegó. Y el silencio se convirtió en una nueva forma de tortura. Días después, la presión social se intensificó. En el trabajo a media jornada de Alejandro, como barista en un café, un cliente habitual, un hombre mayor, comentó casualmente sobre la decadencia moral de la juventud, mirando fijamente a Alejandro, quien sospechaba que los rumores se habían extendido. Paranoico, confrontó a Carlos: quizás deberíamos ser más discretos. Pero Carlos, firme en su identidad, replicó: eso es lo que ellos quieren. Que nos escondamos. No lo permitiré. El desacuerdo creó la primera grieta en su relación. Un manto de duda sobre si su amor podría soportar la tormenta. Alejandro se encontró en una encrucijada moral: ceder a la presión para recuperar su familia, o abrazar su verdad a costa de todo. La decisión pendía como una espada. Y el alto precio empezaba a revelarse. Semanas pasaron.
Y el vacío dejado por su familia se convirtió en un abismo que Alejandro intentaba llenar con su vida junto a Carlos. Se mudaron a un apartamento más grande en Lavapiés. Un barrio multicultural donde la diversidad era la norma. Pero incluso allí, las sombras del rechazo lo perseguían. Alejandro consiguió un empleo mejor en una ONG de derechos humanos, donde su pasión por la justicia encontró eco. Pero cada noche regresaba exhausto, atormentado por sueños donde su padre lo desheredaba públicamente. Carlos, por su parte, vendía más pinturas inspiradas en su historia de amor, tituladas Amor Prohibido, que capturaban la esencia de su lucha sin revelar detalles personales. Sin embargo, la tensión crecía, Alejandro anhelaba reconciliación, mientras Carlos empujaba por confrontación. Tenemos que ir a un evento de orgullo, sugirió Carlos un día, refiriéndose al Orgullo Gay de Madrid. Alejandro vaciló, es demasiado pronto. ¿Y si alguien de la familia me ve? La decisión llegó forzada cuando Marta lo contactó en secreto. Mamá está enferma, le dijo por teléfono, la voz temblorosa. Un ataque de ansiedad. El médico dice que es por el estrés. Alejandro sintió culpa inmediata, ¿era él el causante? Corrió al hospital, ignorando las advertencias de Carlos. Al llegar, encontró a Isabel en una cama, pálida y frágil. Hijo, murmuró ella al verlo, extendiendo la mano. Ramón, a su lado. Lo miró con desprecio pero no lo echó. Solo por ella, gruñó. En esa habitación estéril, Alejandro vio el costo humano, su madre, atrapada en un matrimonio opresivo, pagaba el precio de la intransigencia de Ramón. Lo siento. Mamá, dijo Alejandro, conteniendo lágrimas. Isabel susurró, yo también te quiero. Pero tu padre. Es complicado. Marta, observando, intervino, papá. Dale una oportunidad. Pero Ramón explotó, esto es una abominación. Si no lo dejas. No eres mi hijo. Alejandro, herido, salió corriendo. Pero no antes de prometer a su madre, volveré por ti. De regreso con Carlos. La confrontación estalló. No puedes seguir mendigando su aprobación, exclamó Carlos. Ellos te destruyen. Alejandro, defensivo, replicó, es mi familia. ¿Qué sabes tú de eso? Con tus padres liberales. La discusión escaló a gritos. Revelando inseguridades profundas, Carlos temía perder a Alejandro por la presión familiar. Mientras Alejandro luchaba con la lealtad dividida. Al final, se reconciliaron en un abrazo tenso. Pero la semilla de la duda germinaba. Alejandro decidió asistir al orgullo. Un acto de desafío. En las calles abarrotadas, rodeado de banderas arcoíris y música pulsante, sintió liberación por primera vez. Besó a Carlos públicamente. Un gesto que lo empoderó pero también lo expuso. Fotos de ellos circularon en redes sociales. Y pronto, un amigo de la familia las vio. La backlash fue inmediata. Ramón, al enterarse, cortó todo contacto con Marta por traidora, enviándola a vivir con una tía. Isabel, aún recuperándose, cayó en depresión. Alejandro, al saberlo,
¿Se sintió responsable? ¿Había ido demasiado lejos? En la ONG. Su jefe lo felicitó por su valentía, ofreciéndole un proyecto sobre discriminación LGBT en familias españolas. Inspirado, Alejandro empezó a investigar, entrevistando a otros en situaciones similares. Una historia en particular lo impactó: un hombre que perdió a su hermano por suicidio tras rechazo familiar. El silencio mata, le dijo el entrevistado. Eso encendió una chispa en Alejandro: quizás podría usar su dolor para ayudar a otros. Pero el costo personal aumentaba, Carlos. Sintiéndose relegado, empezó a distanciarse, saliendo más con amigos. Necesito espacio, dijo una noche, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. En medio de esta turbulencia, surgió una traición inesperada. Marta, presionada por Ramón, reveló detalles íntimos de la relación de Alejandro en una conversación familiar, esperando calmar a su padre. Pero Ramón usó esa información para contactar a la universidad de Alejandro, alegando conducta inmoral que podría afectar su beca. Alejandro recibió una citación del decano: tenemos que discutir su situación personal. Pánico lo invadió: ¿perdería todo? Confrontó a Marta. ¿Quién lloró? Lo hice por mamá, para que papá la deje en paz. La traición dolió más que la expulsión inicial, rompiendo la confianza entre hermanos. Alejandro, furioso, cortó contacto con ella. Una decisión que lo aisló aún más. Carlos, al volver, lo encontró destrozado: tenemos que pelear esto juntos. Juntos. Prepararon una defensa legal, consultando al abogado amigo. Pero el proceso reveló matices éticos: ¿denunciar a su propio padre por acoso? El dilema moral lo consumía. Mientras tanto, la sociedad amplificaba el conflicto. En un foro online sobre derechos LGBT, Alejandro compartió anónimamente su historia, recibiendo apoyo pero también comentarios homofóbicos que lo tildaban de perverso. Uno de ellos, sospechosamente similar al estilo de Ramón, lo desestabilizó. Decidió confrontar a su padre en persona, yendo a la casa familiar. Hablemos como adultos, dijo al llegar. Ramón lo dejó entrar a regañadientes. La conversación fue brutal: acusaciones de destruir la familia, contra réplicas de negar mi humanidad. Isabel, desde su habitación, escuchaba. Y en un momento clave, intervino Ramón. ¿Basta? Nuestro hijo no es un monstruo. Por primera vez, vio a su madre desafiar a su padre. Un acto de coraje que sorprendió a todos. Ramón, acorralado, admitió su miedo: la sociedad nos juzgará. Alejandro respondió: la sociedad cambia. Papá, tú puedes cambiar. Pero la reunión terminó en impasse, con Ramón pidiendo tiempo. Alejandro salió esperanzado, pero el daño acumulado lo hacía dudar. Meses después, la vida de Alejandro se había estabilizado superficialmente: su beca se mantuvo tras una audiencia donde argumentó discriminación, ganando incluso aliados en la universidad. Carlos y él fortalecieron su relación a través de terapia de pareja, aprendiendo a navegar los conflictos. Pero las heridas familiares persistían. Marta, arrepentida, intentó reconciliarse enviando mensajes: fui débil. Perdóname. Alejandro, aún herido, tardó en responder.
Pero eventualmente acordaron una reunión. En un parque soleado. Similar al de sus recuerdos felices. Marta confesó, estudiando psicología. Veo ahora cómo el rechazo afecta. Quiero ayudarte a unirnos. Juntos. Planearon una intervención familiar. Invitando a un terapeuta especializado en temas LGBT. Ramón rechazó inicialmente. Pero Isabel insistió, o vamos. O me voy yo. La presión de su esposa lo obligó a ceder, revelando grietas en su matrimonio. La sesión fue un torbellino emocional. El terapeuta. Un hombre calmado de unos 50 años. Guió la conversación, cada uno hable de su dolor. Alejandro empezó, me expulsaste por amar. Papá. Eso me rompió. Ramón. Defensivo. Replicó, te crié para ser un hombre de bien. No esto. Isabel intervino, Ramón. Esto, es nuestro hijo. Marta añadió, he visto en la uni cómo familias como la nuestra se destruyen por ignorancia. Lágrimas fluyeron. Y Ramón admitió por primera vez, tengo miedo de lo que dirán en la iglesia. En el barrio. El terapeuta explicó el impacto psicológico del rechazo. Citando estudios sobre depresión en jóvenes LGBT. Alejandro vio vulnerabilidad en su padre. Un hombre moldeado por una era represiva. Al final. No hubo resolución mágica. Pero Ramón prometió, intentaré entender. Fue un paso pequeño. Pero significativo. Sin embargo, la sociedad no dio tregua. En el trabajo de Alejandro. Un compañero conservador filtró su historia, un ambiente hostil. Comentarios susurrados. Miradas evasivas, Alejandro sintió el peso de la discriminación laboral. Decidió reportarlo. Iniciando un proceso interno que expuso prejuicios en la ONG. Irónicamente. Esto lo catapultó a un rol de liderazgo en campañas antidiscriminación. Convirtiendo su dolor en propósito. Carlos. Orgulloso. Pintó un mural en su honor, dos hombres entrelazados contra un fondo de cadenas rotas. Pero el éxito trajo envidias, un ex amigo de Carlos. Celoso. Difundió rumores de infidelidad. Sembrando duda en Alejandro. Es mentira. Juró Carlos. Pero la semilla plantada creó paranoia. En una noche de insomnio. Alejandro revisó el teléfono de Carlos. Un acto de desconfianza que los separó temporalmente. ¿Cómo pudiste dudar de mí?, exclamó Carlos. Saliendo enfadado. Alejandro. Solo. Reflexionó sobre el costo, ¿valía el amor tanto sacrificio? La reconciliación llegó con una sorpresa. Carlos regresó con boletos para un viaje a Barcelona, necesitamos reconectar. Lejos de todo. En la ciudad costera. Paseando por la Rambla. Hablaron abiertamente. El rechazo de tu familia me hace inseguro. Admitió Carlos. Alejandro respondió, y yo temo perderte por mi caos. Fortalecidos. Regresaron con renovado compromiso. Pero al volver. Una crisis familiar estalló, Isabel confrontó a Ramón sobre años de control emocional. Amenazando divorcio si no aceptaba a Alejandro. Ramón. Acorralado. Llamó a su hijo, ven a casa. Hablemos. Alejandro fue. Acompañado de Carlos por primera vez. La cena fue tensa, Ramón evitó mirar a Carlos. Pero Isabel lo recibió cálidamente.
Conversaciones incómodas sobre fe y amor surgieron. Ramón citó la Biblia. Alejandro contraargumentó con versos de compasión. Al final, Ramón no bendijo la relación. Pero dijo, no te echaré de nuevo. Fue un compromiso frágil. Pero un progreso. Marta, motivada, organizó un grupo de apoyo para familias con hijos LGBT, invitando a Alejandro como orador. En la primera reunión, compartió su historia, inspirando a otros. Pero un asistente, un sacerdote progresista, desafió, la Iglesia evoluciona. Pero, ¿estás listo para perdonar? Alejandro dudó, el perdón no era fácil. Mientras tanto, Carlos enfrentó su propia batalla, una galería rechazó sus pinturas por temas controvertidos, recordándole que la aceptación no era universal. Juntos, decidieron mudarse a un barrio más inclusivo, sacrificando comodidades por paz. El traslado simbolizó un nuevo capítulo. Pero no sin pérdidas, amigos conservadores se alejaron. Y la carrera de Alejandro se estancó temporalmente por su activismo. La alta tensión culminó en una manifestación contra la homofobia, donde Alejandro habló públicamente. Ramón, inesperadamente, asistió, oculto en la multitud. Al verlo, Alejandro sintió una mezcla de esperanza y resentimiento. Tras el evento, se encontraron, vine por tu madre, dijo Ramón. Pero añadió, tal vez tengas razón en algo. Ese reconocimiento mínimo fue un triunfo. Pero el camino adelante era incierto. Con el tiempo, las dinámicas familiares evolucionaron lentamente. Isabel, empoderada por la terapia, empezó a asistir a eventos con Alejandro y Carlos, desafiando a Ramón abiertamente. Si no aceptas, viviré mi vida, le dijo un día, forzándolo a reflexionar. Ramón, jubilado y solo con sus pensamientos, leyó libros sobre diversidad que Marta le prestó. Un día, invitó a Alejandro a solas, no entiendo tú. Elección. Pero no quiero perderte. Alejandro corrigió, no es elección. Es quien soy. La conversación marcó un turning point, Ramón no cambió de la noche a la mañana. Pero dejó de condenar. Carlos, escéptico, advirtió, no confíes ciegamente. Pero Alejandro vio potencial para sanar. En el ámbito social, Alejandro ascendió en la ONG, liderando una campaña nacional que presionaba por leyes contra discriminación familiar. Su historia se viralizó en medios, atrayendo apoyo pero también críticas de grupos conservadores. Una protesta contra su campaña lo confrontó con manifestantes que gritaban insultos, recordándole la persistencia del odio. Carlos, a su lado, lo protegió, juntos somos más fuertes. Pero el estrés cobró factura, Alejandro sufrió ansiedad, cuestionando si el activismo valía el agotamiento. En una noche de crisis, confesó a Carlos, a veces quiero rendirme. Carlos respondió, entonces ríndete conmigo. Pero no solo. Su apoyo reavivó la determinación. Una traición final surgió de un lugar inesperado, un colega en la ONG, envidioso de su ascenso, filtró correos privados donde Alejandro expresaba dudas sobre su familia, pintándolo como hipócrita. El escándalo amenazó su carrera, forzándolo a defenderse públicamente. Soy humano, con conflictos.
declaró en una conferencia. La honestidad resonó, convirtiendo la crisis en oportunidad. Ramón. Al ver la noticia, llamó: «Estoy orgulloso de cómo luchas». Esas palabras, impensables meses atrás, curaron parte del daño. Marta, ahora graduada, se unió a la ONG, fortaleciendo los lazos fraternales. Isabel, completamente recuperada, organizó una cena familiar donde Carlos fue bienvenido, aunque tensamente. El clímax llegó en el aniversario de su expulsión. Alejandro organizó un evento conmemorativo, invitando a su familia. Ramón asistió. Y en un momento emotivo, se disculpó: «Fui ciego por miedo. Perdóname, hijo». Lágrimas sellaron el momento. No era perfecto, pero era real. Carlos, observando, susurró: «Lo lograste». Pero el precio había sido alto: años de terapia, relaciones tensas, sacrificios emocionales. Alejandro reflexionó sobre las elecciones: ¿había valido la pena confrontar? ¿O el silencio habría sido más fácil? La sociedad española, con sus avances, aún demandaba vigilantes como él. En los meses siguientes, la vida se normalizó. Alejandro y Carlos planearon un compromiso discreto, celebrando con amigos y familia. Ramón, aunque no entusiasta, asistió. Un gesto simbólico de aceptación. Marta encontró su propio camino, abogando por salud mental en comunidades LGBT. Isabel floreció, explorando hobbies ignorados por años. El viaje había transformado a todos, revelando que el cambio nace del dolor confrontado. Pero al final, surge la pregunta: ¿es correcto priorizar la autenticidad personal sobre la unidad familiar, incluso si eso causa sufrimiento a los seres queridos?